Muy buenos días, buenas tardes, queridos telepensantes. Quisiera compartir una carta con ustedes intitulada Los problemas de la delincuencia de la izquierda. Las cifras son elocuentes. Según la CEAD, Centro de Estudios y Análisis del Delito, los delitos con mayor connotación social han subido de 234.064 a 354.683. Homicidios de 476 a 691. Robos con violencia e intimidación de 967 a 57.517 para este año 2022. Robo de vehículos de 16.275 a 24.934. La gran pregunta que nos asalta entonces es ¿por qué aumenta el delito? ¿Hay alguna razón en especial? ¿Hay algún enfoque filosófico que ha empujado? ¿O es la mera anomia de la cual hace o acusa recibo Carlos Peña en su libro Pensar el malestar? El error está en una equivocación de enfoque filosófico y que nos retrotrae mucho más en un periodo mucho más anterior al simple hecho de la insurrección delictual del 2019. Puesto que la violencia está inmersa en nosotros. En el encuentro entre pares, nos dice Ortega y Gasset, en El hombre y la gente, un libro publicado en 1957 de ciertas clases que él hizo durante los años 30, nos dice que el sujeto se encuentra con otro y que en algún momento es capaz de representarse que ante él hay un sujeto con deseos, con voluntad, con, digamos, con pasiones, que es muy igual a él. Y sin embargo, ese otro puede representar, tarde o temprano, un enemigo, y no solamente un amigo. Por lo tanto, siempre está este peligro de que ese otro pueda representar el fin de mi vida, y por lo mismo es que entonces pareciera ser que celebramos una especie de acuerdo social en el que yo no me ataco con el otro y mantenemos nuestro comportamiento bajo cierta normativa. Sin embargo, la antisocialidad, nos dirá Ortega, siempre está presente en ciertos cuerpos de esta sociedad, y por lo mismo es necesaria la instauración de un Estado que está ahí justamente para controlar esta situación de eventual violencia y conflicto entre los sujetos. Por lo tanto, lo del 2019 no es simplemente la raíz del aumento de la violencia o del aumento de la delincuencia, sino que lo es incluso un hito muy anterior y que es aquel que refleja este equivocado enfoque que han tenido las autoridades para atacar la delincuencia y para tratar el tema, digamos, de la violencia de los hechos delictuales, y que es la reforma procesal penal. Porque ésta entiende a la prisión, es decir, al castigo de la prisión como tal, como un ejemplo máximo de privación. Por lo tanto, la reforma en sí garantiza más dificultades que facilidades a la hora de concretar el encierro del delincuente. La delincuencia entonces no estaría en nosotros, no sería connatural al sujeto que vive en sociedad, sino que tiene razones externas y que ellas empujan al delito. Es decir, el delincuente no es delincuente porque así lo decide, no es porque haya un germen de antisocialidad en él, sino que el delincuente es víctima del contexto o las circunstancias que lo empujan al delito. En contrario a lo que dice Ortega, la reforma procesal penal no reconoce maldad en los sujetos en sí, sino que hay bondad, al instituir que por la mera existencia de una duda se pueda dejar a alguien en libertad. No vaya a ser que se cometa un error judicial. Esto me decía a mí, por ejemplo, Macarena Vargas, profesora de Derecho Procesal en la UDP, en su momento cuando yo estudiaba ahí.
La reforma entonces, en verdad, lo que permitió fue, primero, la explosión de delitos por una cuantía menor. Es decir, ante el hecho de querer evitar la prisión, es que entonces los delitos menores o de menor cuantía pueden repetirse ad aeternum, porque siempre el sistema intentará no castigar ese delito por ser de muy menor calibre. También lo que se instaura finalmente es la puerta giratoria. Es decir, el que comete 100 delitos no termina en la cárcel porque simplemente el valor de su cometido es mucho menor del que se espera. El sistema está preparado precisamente para evitar, o por decirlo así, soslayar esos delitos en desmedro, obviamente, de la seguridad y la estabilidad social que buscamos. Y además instaura esta figura del fiscal jet set, es decir, que están más preocupados de aquellos delitos que tengan alguna connotación mucho más alta para la opinión pública, antes que obviamente de resguardar a las víctimas. Insisto, presumir la inocencia, por ejemplo, y tratar de evitar que se produzca el mayor castigo, que es la privación de libertad, que ya hoy día podríamos poner en duda que sea un máxime de castigo, en razón de las condiciones en las que incluso algunos delincuentes viven dentro de las mismas cárceles, no debería presumir, obviamente, insisto, la bondad del delincuente, en un estilo muy rusoniano, ni quitarle la agencia del acto delictual. Ese enfoque, muy ad hoc a los postulados de la izquierda, son finalmente los que han provocado, desde la reforma procesal penal, estas dificultades que tenemos hoy día de controlar la delincuencia. Era de esperarse que con la llegada de la extrema izquierda esto explotara, pero no responde necesariamente a lo que ocurre en el 2019, sino que es con anterioridad, desde que se está aplaudiendo hace mucho tiempo los actos delictuales por parte de la centroizquierda también, quienes instalan esta reforma, que muy bien Axel Kaiser lo dijo en el Chile que viene, iba a terminar por explotar en algún momento. ¿Y cómo no iba a ser así? Habiendo existiendo el gobierno de un Boric que simplemente no ha dado el ancho. Muchas gracias.